Buenas tardes. Gracias por haber venido esta muy fría tarde de invierno, del invierno madrileño, para la presentación del libro La grandeza de Rubens. Voy primero a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa y que participarán en la presentación del libro. A mi derecha tengo, lo conocen todos ustedes, al excelentísimo señor don Carlos Zurita, duque de Soria. A mi izquierda, la presentadora del libro de hoy, María Belmonte. Luego tendremos una oportunidad de hablar sobre su obra. Y en el extremo derecho, Alejandro Vergara, que fue el director del curso que ha dado como origen el libro que hoy presentamos. Me gustaría agradecerles de nuevo su presencia aquí, porque este tipo de actos, lo digo muchísimas veces, lo digo todos los años, en los que nos volvemos a encontrar, yo veo ya caras conocidas, nos volvemos a encontrar en la presentación de este libro que la Fundación de Amigos nos permite ritualizar desde hace 30 años, creo. Es decir, es probablemente una de las colecciones más longevas del panorama cultural español en estos momentos. Y creo que no estoy exagerando en lo más mínimo. Y para comenzar, pues cedo la palabra a don Carlos Zurita, don Carlos Zurita, duque de Soria. Muchas gracias, Andrés. Señoras y señores, muy buenas noches. Agradecerles también su presencia en esta fría noche, que de casi invierno ya. Y para la presentación del libro del curso del año anterior, que, como saben, hizo referencia a Rubens. Pedro Pablo de Rubens es una de las figuras más relevantes de la historia de la pintura. No solo creó una extensísima y extraordinaria obra, sino que también ejerció una profunda influencia en los artistas de su tiempo, influjo que siguió presente a lo largo de los años en pintores de muy diverso estilo. Pero además, Rubens es un artista con una profunda y significativa vinculación con España. No hay que olvidar que, como ciudadano de Amberes, era súbdito de la monarquía hispánica, que visitó en varias ocasiones nuestro país y que recibió importantes encargos de los reyes españoles. Tanto Felipe III como, de manera muy especial, su hijo Felipe IV fueron grandes admiradores y coleccionistas de su obra. Todo esto ha hecho posible que en el Museo del Prado se conserve la colección de mayor entidad y calidad de este artista en el mundo, lo que por sí solo ya justifica que la Fundación Amigos del Museo del Prado dedicara a Rubens el ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller del curso académico 2022-2023, que fue dirigido por don Alejandro Vergara, jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte, hasta 1700 del Museo del Prado, y al que quiero agradecer su magnífico trabajo y que nos acompañe en este acto. Fruto de este curso es el libro que hoy presentamos, que recoge los textos de 18 de los más destacados especialistas en el pintor flamenco, procedentes tanto de nuestro museo como de destacadas instituciones museísticas y universitarias a nivel nacional e internacional. Quisiera mostrarle a todos y cada uno de ellos mi admiración por la labor de investigación que llevan a cabo y mi más sincero agradecimiento por compartir su erudición con todos nosotros. Como es habitual, el ciclo celebrado en el auditorio del Museo del Prado se ofreció con programas reducidos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en la Fundación Barrié en La Coruña, el Museo de la Universidad de Navarra y la Fundación La Caixa en sus sedes de Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca. A todas ellas quiero agradecer su colaboración y haber contribuido a que un público más amplio pudiera disfrutar de las conferencias.
pero este libro es el resultado del empeño, el trabajo y la generosidad de muchas personas a las que quiero mostrar mi agradecimiento. Como siempre, me gustaría reconocer el imprescindible apoyo de la dirección y del Real Patronato del Museo Nacional del Prado a esta y a todas nuestras iniciativas. Aprovecho la presencia de don Andrés Úbeda, director adjunto de Conservación e Investigación, que preside el acto de esta tarde, para agradecérselo en persona. Del mismo modo, quisiera resaltar la generosidad de la Fundación ADEI y de su presidenta, doña Carmen Ibarra, marquesa de Arriluce de Ibarra, cuya inestimable aportación ha hecho posible la edición de este libro. Me gustaría también resaltar la labor llevada a cabo por todas aquellas personas que han trabajado en este proyecto, tanto en la editorial Planeta como en la Fundación Amigos del Museo del Prado, y que culmina en la presentación de esta tarde a cargo de María Belmonte, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Y quisiera, por último, reconocer el compromiso y apoyo de todos los amigos del Prado, gracias a los cuales es posible llevar a buen término iniciativas como estas, y agradecer a los lectores su fidelidad, deseándoles que disfruten de este nuevo título que, como siempre, solo cobra verdadero sentido cuando llega a sus manos y lo leen. Muchísimas gracias. Interviniente es Alejandro Vergara, jefe de conservación de pintura flamenca y escuelas del norte hasta 1700 en el Museo del Prado desde hace 20 y tantos años ya. Alejandro. Más o menos como tú, Andrés, sí. Parecido. Alejandro es una de las personas con un currículum, una de las personas que tiene, uno de los historiadores de arte que tiene uno de los currículums más coherentes que conozco. Nos conocimos en la universidad y ya hablabas de Rubens, creo, entonces, y desde entonces pues te has convertido en el mejor especialista sobre este artista que existe en este momento. Tienes la palabra. Gracias, Andrés. Seré bastante breve. Sobre todo quería decir una cosa, y es que este es un momento feliz porque permite presentar lo que ha sido un proyecto feliz. Gracias a Carlos, a Andrés, primeros nombres nada más, porque todos somos amigos. Siempre ha sido la Fundación la parte más amable del museo. Gracias también a Nuria y a Alberto y a Susana. Ha sido un proyecto feliz también a quien hemos podido invitar a participar, y estoy viendo a más amigos de toda la vida, Ana García, Trinidad, profesora mía, que me hablabas de Rubens, no sé ya si decir en qué década. Natalia, compañeros del museo como Jaime García Máiquez y Laura Alba, que sé, porque hablo mucho con ellos, que han vivido como un momento feliz también esta invitación que les hemos podido ofrecer y que les ha permitido dedicar un tiempo a convivir con Rubens, ¿no? Con Rubens o con el arte en general. Es una oportunidad maravillosa que vivimos con frecuencia los que trabajamos aquí, porque hemos decidido hacer de esto nuestra vida y somos afortunados por ello. Cuando me llegó el libro hace unos días al despacho, me vino a la mente una idea que es la que quiero compartir en unos pocos minutos más con vosotros. Si podemos ver la primera imagen, os voy a enseñar 3 imágenes. Y es la idea de que, al margen de lo que suponía de recuerdo de momentos felices y de un proyecto feliz, es la idea de que lo que veréis en el libro, lo que se ha plasmado en las conferencias, en realidad no es más que un instante, y es un instante que surge de un encargo. Pero ese instante se prolonga en el tiempo para quienes dedicamos la vida a estudiar el arte, a pensar en él, todos los que estamos aquí, eso es algo que compartimos, ¿no? Y en mi caso concreto, lo que se prolonga más allá de ese instante, insisto que no es más que un instante, es una relación con el pintor que es cambiante, y que es muy fértil y que es cambiante de manera profunda. No solo es cuestión de aproximación o metodología, sino de ir conociendo y profundizando en una relación que al final es alimento para el espíritu de cada uno de nosotros, para el mío desde luego. Y con eso en mente quería compartir con vosotros lo que haría si Nuria y compañía me volviesen a pedir este libro para el año que viene. Haría una conferencia distinta de la que di, haría un texto distinto del que hice, que a su vez era diferente de la conferencia.
y tiene que ver con el cuadro que os estoy enseñando aquí. Y esto me permite, insisto, abundar en la idea de que esto es un continuo, que esto se prolonga en el tiempo y que la relación con las obras de arte durará lo que duremos nosotros y que es increíblemente fértil. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, yo estaba ya pensando en otro, una exposición que se inaugurará en octubre del año que viene, del año 24, sobre el taller de Rubens, y estaba trabajando en concreto con este cuadro pensando en que queríamos contratar a un pintor para que nos hiciese una copia de él, para utilizar esa copia para comprender la forma de trabajar del pintor. Me interesaba este cuadro por razones varias, pero ninguna de ellas era que el cuadro me gustaba mucho, digamos. Me parecía un cuadro un poco anodino, un cuadro con el que he convivido durante muchísimos años. Me parecía que el personaje central, Mercurio, inspirado en una escultura antigua, era un poco, no sé, un tanto rígido, le faltaba emoción, yo no conectaba con él, ¿no? Andando el tiempo, buscando relación con el cuadro que no había encontrado porque me ocupaba de otras cosas, entre ellas el libro que presentamos hoy, decidí releer la historia de Ovidio, de la que surge el cuadro que estamos viendo, y leyéndola surgió una conexión que es el germen de lo siguiente en lo que trabajaré, que a su vez palidecerá y surgirá el germen de otra cosa distinta, y así iré pasando mi vida, ¿no? Y la iré pasando, afortunadamente, por trabajar aquí, en tanto en cuanto concierne a Rubens, en compañía de todos vosotros. La historia que se nos cuenta aquí es una historia que narra Ovidio en las Metamorfosis y nos cuenta como, bueno, una historia de estas típicas de Zeus, Júpiter, depende de si estamos en mitología griega o romana, se enamora de una chica, hace que se pierda, que se separe de su padre, baja a la tierra, la viola, se pone celosa a su mujer, Juno, naturalmente, él decide, bueno, intenta esconderla, decide esconderla, no lo consigue, digamos, y lo que hace Juno como castigo a ella es que la convierte en vaca. Ovidio dice, es ternera, no es vaca, porque aún no ha tenido crías. Empieza Ovidio, cuando nos cuenta esta historia, a hacernos entender la belleza de esta joven, que lo es aún habiéndose convertido en ternera, ¿no? Juno pone a un guardián que tiene 100 ojos, nos dice que de los 100 ojos duermen siempre a pares y por lo tanto la mayoría siempre están despiertos, y nos dice que incluso aunque tengan una postura difícil de comprender, abatida, siempre hay ojos abiertos que están pendientes de la vigilancia para que la vaca o ternera que veis aquí a vuestra izquierda no sea liberada, no se despierte. Júpiter lo que hace en ese momento es que, queriendo proteger a la chica de la que se había enamorado, de la que había quedado prendado, llama a Mercurio, le dice que baje a la tierra, que consiga dormir a Argos, al vigilante de los 100 ojos, para liberar a esa ternera. Mercurio baja, tiene una trompeta en su mano izquierda, la veis, ha dormido los 100 ojos, le va a matar y con eso quedará liberada la vaca o ternera. Una historia de tantas de la mitología. Un cuadro que tiene un papel difícil en el Prado, además, porque es difícil no compararlo con el cuadro del mismo tema que pintó Velázquez, que es un cuadro magistral, hermosísimo, ¿no? Y sin embargo, leyendo la historia, uno empieza a leer cuestiones que para mí al menos funcionaron en una especie de puerta de entrada hacia una conexión emocional con el cuadro. Y tiene que ver con la parte de la historia en la que se nos habla de esta joven y guapísima ternera, ¿no? Cuenta Ovidio que cuando la ternera es convertida en tal, cuando Io, la joven, es convertida en ternera, su padre empieza a buscarla, no la encuentra, el amor de padre que empieza a sentir desesperación, la ternera busca a su padre, por fin le encuentra a ella, a él, y se acerca, se ha dado cuenta al ir a beber de un río que no es una persona ya, sino que es un animal, encuentra a su padre y le lame las manos. Y el padre no es capaz de entender lo que está pasando, ¿no? Y en ese momento cuenta el poeta, con la evocación de verdad profunda y de experiencia vivida, cuenta que la ternera empieza a llorar. Y yo leyendo esto me doy cuenta que esta ternera es una niña, es una joven, tiene ojos de mujer, tiene ojos de joven, ¿no? Incluso tiene ojos que están llorando, al menos así lo veo yo. Y lo que encuentro ahí es una conexión muy profunda y muy hermosa con un cuadro que ya me hace vivir el cuadro e incluso mi propia vida a partir de ese momento con una exaltación diferente o especial, ¿no? Y eso me lleva a pensar en que Rubens no solo es pintor, sino que es poeta, porque tiene una capacidad muy, muy especial, y eso le singulariza, para evocar en nosotros sentimientos poéticos, profundos, poéticos en tanto en cuanto no son racionales o no son susceptibles de ser explicados desde lo racional.
Y surge en mí entonces la idea de qué haré yo de ahora en adelante para poder convertir en historia del arte, herramienta racional donde las haya, lo que es una emoción poética, ¿no? Y no tengo respuesta para esto, espero que la tengamos y la podamos compartir en el futuro, pero simplemente lo que quería es que este acto no sea mirar a Rubens desde el presente hacia el pasado, sino mirar también hacia el futuro y pensar que este tipo de relación con la pintura, con el arte y en concreto, en este caso con la pintura de Rubens, pues es algo que el arte y la pintura nos ofrecen, ¿no? Y bueno, buscando enriquecer estas ideas, pensaba también que cada uno de nosotros, Ana y Trini, Natalia y los compañeros que no pueden estar aquí hoy, cada uno de ellos ha hecho eso mismo con la labor a la que han dedicado tiempo al escribir un artículo sobre Rubens. Han intentado encender una pequeña llama de su conexión con un cuadro y a través de esa pequeña llama compartirlo con todos los demás. Quería recordar esta idea de que la relación con el arte y con Rubens es pasado en el caso de un libro que presentamos, pero también es futuro y es para siempre. Y con eso, María Belmonte, te agradezco mucho la invitación que has aceptado por parte de Andrés y del Museo en general. Y estamos deseando escuchar tus palabras sobre Rubens hoy. Muchas gracias. Pues efectivamente concluye el acto. María Belmonte, no sin antes me gustaría agradecer, también lo has hecho, presidente, pero me gustaría agradecer a la editorial Planeta y a la Fundación Nadey las facilidades para la realización de actos como estos, que no es solo la presentación de un libro, sino también unas conferencias, y a los 40.000 amigos que son los que permiten que todo este tipo de actividades pues tengan lugar. María Belmonte, yo no conozco tan bien como tú a Rubens, pero yo creo que estaría bastante feliz de que estuvieras hoy presentando este libro, porque coincidís, al menos Rubens y tú, en dos elementos fundamentales de vuestra vida profesional. La primera, sí, por lo menos cuando me encargo de este tipo de cosas, intento buscar las relaciones entre el tema y la persona que va a introducir, y yo veo que existen dos relaciones que te convierten en una persona particularmente indicada para presentar este curso. La primera es tu vinculación y tu gusto por el mundo clásico, que coincides plenamente con la figura de cada uno tiene sus obsesiones, de Rubens. No podríamos entender a Rubens sin el mundo clásico, y creo que no podríamos entender nada de lo que has escrito sin el mundo clásico. Y el segundo lugar es tu afán viajero, que coincides también con Rubens. No creo que pueda entenderse Rubens sin esa voluntad de estar en lugares distintos y aprender de lugares distintos. Creo que es exactamente lo que tu biografía intelectual muestra, y creo que es lo que tiene una clara relación con Rubens. Hablaré, por tanto, de solo dos de tus obras, Viajeros en Italia y Grecia, de 2015, y La tierra de Dionisio, de 2021, que es precisamente un viaje por Macedonia. Y sin otro particular, si os parece, nos retiramos. Y María, tienes la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes. ¿Qué os puedo decir después de escuchar estas palabras que me han dicho que tengo alguna coincidencia con Rubens? En fin. Estoy un poco abrumada, pero para mí es un inmenso placer y un honor estar aquí esta tarde para presentar este magnífico libro que todos los presentes ya conocéis, La grandeza de Rubens, escrito por una serie de especialistas en el que se toca prácticamente todos los aspectos de la vida y del arte de este gran artista flamenco. Yo quiero presentar a Rubens de otra manera. Lo quiero presentar como el hombre que amaba a las mujeres. Amaba a las mujeres y amaba pintarlas. Rubens pintó reinas, marquesas, vírgenes, monjas, princesas, diosas, ninfas, y todo ello con un inmenso y absoluto placer. Se nota además. Esta es la visión que voy a intentar transmitiros de Rubens, que fue además un hombre apuesto,
muy culto, poseía una importantísima biblioteca, era un hombre muy rico, digamos que triunfó prácticamente en todos los aspectos de su vida. Fue un marido en 2 ocasiones, un feliz marido, amante de sus hijos. Digamos que fue un hombre que también llenó de luz con sus cuadros la tremenda y terrible etapa histórica que le tocó vivir, salpicada de conflictos bélicos entre las naciones europeas, sobre todo por cuestiones religiosas. ¿De dónde surgía esa luz que Rubens transmitió a su pintura? Nos tenemos que remontar al año 1600. Es un chico de 23 años, ya pintor, incluso ya ha empezado a ser reconocido, que va al Ayuntamiento de Amberes y solicita un certificado de buenas costumbres y de buena salud. Lo necesitaba para viajar a Italia. Ya en aquella época no había artista que se preciara, que no quisiera visitar Italia y ver in situ el legado grecolatino, que había sido desenterrado desde el siglo XV por los humanistas del Renacimiento. Consiguió su visado, viajó a Italia y, bueno, con el tiempo ese viaje a Italia se convertiría en una especie de viaje iniciático que tuvo su apogeo en el siglo XVIII y sería conocido como el Grand Tour, que fue uno de los fenómenos más trascendentales en la cultura europea. En el Grand Tour, los viajeros primero tenían que superar una frontera física, que eran los Alpes, si no habían viajado por mar. Y cuando dejaban atrás las asperezas de ese paisaje montañoso, penetraban otra invisible, que consistía en encontrar un paisaje muchísimo más dulce, praderas, bosquecillos de cipreses, olivos, bosques de naranjos, limoneros, el olor del azahar. Pero sobre todo encontraban un elemento transformador que actuaba sobre todos ellos, que era la luz de Italia, la luz del Mediterráneo. Se ha escrito muchísimo sobre el Grand Tour. Los artistas han dejado obras escritas, cuadros, música. Pero yo os quiero, por ejemplo, esta tarde citar las palabras de un novelista inglés, Edward Morgan Foster, que en su novela Una habitación con vistas, que recordaréis, hace que su protagonista, Lucy Honeychurch, una jovencita victoriana sin experiencia de la vida, llega a Florencia acompañada de una prima más mayor y se hospedan en la pensión Bartolini. Les han dado habitaciones interiores y no tienen vistas, están muy enfadadas. Mientras desayunan, los Emerson, padre e hijo, se dan cuenta y les ceden sus habitaciones con vistas al Arno. En un momento dado, Lucy consigue zafarse de su pesada prima y se interna ella sola por las calles de Florencia, la guía Baedeker en mano. No se quiere perder nada de lo que ofrece esa ciudad. Está buscando la Santa Croce, porque quiere ver los frescos de Giotto. Se pierde, pero al final llega a la iglesia. Y cuando está dentro, se produce el sortilegio de Italia. Y Forster escribe: Lucy cerró la guía y ya no quiso aprender. Decidió empezar a ser feliz. Eso era, digamos, la magia que la luz, el arte, operaba sobre todos esos nórdicos que bajaban en tromba hasta el sur de Europa. Y volviendo a nuestro pintor, a Rubens, llegó allí como en estado de gracia. El primer lugar en el que recaló fue Venecia, y ella conoció a un aristócrata que le puso en contacto con Vincenzo Gonzaga, el duque de Mantua. El duque de Mantua se dio cuenta enseguida de lo que valía aquel joven y lo nombró pintor de su corte. Pero no solo eso, le dio medios para que viajara por toda Italia
y viera todas las obras que deseara. En Venecia vio por primera vez cuadros de Tintoretto, de Veronés y de Tiziano, que se convertiría en su maestro. Viajó a Roma y en Roma se extasió ante las esculturas de Hércules Farnesio, de Laoconte y sus hijos, que habían sido descubiertas entre las ruinas de unas termas. Y sobre todo descubrió la obra de Miguel Ángel, de Leonardo y de Caravaggio, que ya empezaba, que con él despuntaba el barroco y el naturalismo. Digamos que Italia para Rubens fue un auténtico viaje iniciático, se transformó al punto que se convirtió en italiano y se hizo llamar Pietro Paolo. Hablaba en italiano y lo adoptó, bueno, hablaba, me parece, 4 o 5 lenguas, pero se expresaba, era el idioma en el que él amaba expresarse. Rubens también tenía unas inmensas dotes de diplomático y Vincenzo Gonzaga lo envió a la corte española en una misión y allí, que la corte estaba en ese momento en Valladolid, Rubens conoció al duque de Lerma y pintó una de sus primeras obras maestras, que fue el retrato ecuestre del duque de Lerma a caballo, que está aquí en este museo, y que me ha recordado cuando hablaba Alejandro y hablaba de la bella cabeza de la ternera Io. Ese caballo que pintó Rubens es tan bello, es tan conmovedor, esa cabeza es tan magnífica, esos ojos, no es un animal. Es un animal, sí, pero lo que pinta Rubens es el alma que hay dentro. Y es tan bello que te hace olvidar al duque que está subido encima, que casi aparece como un pasmarote. Y yo, por lo menos, yo no tengo ojos más que para ese caballo. Él volvió a Italia, pasó unos cuantos años más. En Mantua tuvo la suerte de hacerse amigo de un joven Claudio Monteverdi, que en aquel momento estaba escribiendo la que sería la primera ópera europea, l'Orfeo. En 1608, bueno, en Italia, él continuó con él ya había estudiado latín en Amberes y frecuentado un poco los textos clásicos, pero durante sus años en Italia profundizó totalmente en ellos. Se empapó de las Metamorfosis de Ovidio, de los Fastos, leyó De Rerum Natura de Tito Lucrecio Caro, leyó la Eneida, se hizo un auténtico, digamos, sabio, humanista, y sobre todo se empapó también del sincretismo religioso que se había propagado desde la Academia Neoplatónica de Florencia. Un sincretismo religioso que decía que hubo una revelación primordial, una y para todos. Había surgido primero en Egipto con Hermes Trismegisto, después había pasado a los órficos, trasladado a los pitagóricos, de allí a Platón, de Platón a los hebreos, de los hebreos a los cristianos, con lo cual él intentó durante toda su vida mediar en los conflictos entre católicos y protestantes sin ningún éxito, por desgracia. Pero en 1608, cuando le comunicaron que su madre estaba enferma y tenía que volver a Amberes, se ausentó de Italia pensando volver, cosa que nunca hizo, pero ya llegó como un hombre nuevo, como un hombre transformado por la luz del Mediterráneo. Y una vez que llegó a Amberes, empezó una carrera meteórica para él. Se lo disputaban las cortes de Europa. El rey de Inglaterra le nombró caballero, el rey de España le nombró caballero. Ya podía portar lanza y retratarse a caballo, como en el cuadro La adoración de los magos añadió él años más tarde, y se le ve a la derecha subió en un caballo blanco y empuñando una espada, cosa que antes como pintor no podía porque trabajaba con las manos. Se hizo rico, se construyó una casa muy bella y se enamoró y se casó con él tenía 32 años y se enamoró de Isabella Brandt, que era hija de uno de los prohombres de Amberes. Empezó un matrimonio muy feliz. Si podéis poner, por favor, la primera imagen. Empezó un matrimonio muy feliz que duró 17 años, hasta que Isabella murió a causa de la peste. Este cuadro me parece absolutamente
delicioso y conmovedor. Se ve una pareja, es un matrimonio, pero que derrocha, que transmite amor. Amor, confianza. Fijaos sobre todo en las manos. Esa maravilla de la mano de ella, abandonada, sobre la mano de su marido que la recoge. Esa mirada de ella, de mujer satisfecha, contenta, y la actitud de él, de un hombre que ya ha alcanzado, digamos, la plenitud, que está llegando a lo más alto en su vida. Como os he dicho, este matrimonio duró 17 años. Tuvieron 3 hijos y de su hijita Clara Serena también hizo un retrato que es de los cuadros más bellos infantiles que se han pintado jamás. Cuando murió Isabela, quedó tan desolado que escribió en una carta a un amigo, le citaba textualmente un texto de la Eneida de Virgilio, ese pasaje en el que Dido está a punto de suicidarse porque no puede soportar el dolor porque ha sido abandonada por Eneas. Eso nos da una idea de la capacidad y del conocimiento que tenía Rubens de los antiguos. Él era de religión católica, pero de corazón era un pagano. Era un pagano que se sentía además necesitado de transmitir la grandeza de los antiguos, como él decía. Pasaron 4 años y Rubens se volvió a enamorar. Y esta vez se enamoró de Elena Frument Trigo, una muchacha rubia. Él tenía 53 años, ella tenía 16. Y estaba considerada la mujer más bella de Amberes. Si podéis poner la segunda imagen, por favor. Aquí tenemos este cuadro maravilloso que está también aquí en el Prado, que se titula El jardín del amor. Y a la izquierda vemos a la pareja. Es un autorretrato de Rubens, sujetando amorosamente por la cintura a Elena, rodeándola con sus brazos en plan posesivo. Detrás hay un amorcillo empujando. Los amorcillos, como veis, forman muchas veces parte de los cuadros de Rubens y de muchos autores del Renacimiento. Y eran estos geniecillos que incitaban al amor, enviados de Venus, a la pasión amorosa. Está presentando en sociedad a su esposa y no se puede sentir más orgulloso de su belleza, de lo afortunado que es. Tiene una cara de arrobo absoluta. El edificio que veis al fondo es una recreación de su villa de Amberes, que está al fondo de todo. Veis a las 3 gracias, que es un símbolo que en el neoplatonismo significaba el círculo de la vida. Siempre 3 mujeres unidas, que significa el dar, recibir y devolver, la danza eterna de la vida. Aquí arriba del todo vemos esa fuente y vemos a esa ninfa que se está exprimiendo los pechos de los que surge el agua. Y aquí os quiero comentar que a Rubens le encantaba pintar pechos femeninos. Y pintó algunos cuadros que son realmente curiosos, aunque no voy a tener las imágenes, pero seguro que los conocéis. Uno de ellos es el que se titula La creación, Venus y la creación de la Vía Láctea. En él se ve a la diosa Venus que se está exprimiendo uno de sus pechos y está lanzando un chorro de leche a la boca de su hijito Cupido, que tiene la boca abierta. Pero la leche se derrama por el cielo y se forma un río celestial que daría lugar a la Vía Láctea. Otro cuadro muy curioso relacionado con los pechos es el de Juno amamantando al infante Hércules. Pero esta mañana que me he pasado una gozosa mañana sumergida en Rubens, viendo todos sus cuadros, he encontrado uno que ya no recordaba, que se titula La Sagrada Familia. Y en este cuadro se ve a la Virgen
al niño, detrás está Santa Ana, detrás de la Virgen está un San José totalmente gris, como lo pintan siempre, como diciendo, ¿qué me estoy perdiendo yo aquí? Siempre esa figura un poco anodina, ¿no? Y sobre todo se le ve a la Virgen con un pecho descubierto, un pecho turgente, y al niño Jesús que está apoyando una manita sobre ese pecho. Y me ha parecido absolutamente maravilloso. Esperad, que yo hablando de pechos me he perdido un poquito. Ah, sí. Esta es ahora quería comentaros, seguimos con el enamoramiento terrible de Rubens por su esposa Elena. Le llevó a representarla de miles de maneras. La pintó recién casada, con el vestido de novia. La pintó saliendo del baño, medio desnuda, y lanzando una mirada absolutamente, no sé, concupiscente al espectador. La pintó como diosa Venus en el famoso cuadro El juicio de París. Ella es la más bella de todas. La representa desnuda junto a Minerva y junto a Juno, y París, que está eligiendo quién es la más bella. La representó como ninfa, pero también os quiero enseñar otra imagen. Si ponéis la tercera imagen, por favor. Este es un cuadro que pasan muchísimas cosas, curiosísimo. Se titula La fiesta de Venus. Está extraída la historia por Rubens de los fastos de Ovidio. Y era una fiesta que se celebraba en Roma cada año de la Venus, dedicada a Venus, en la que todas las mujeres de Roma debían llevarle una ofrenda. Entonces vemos aquí a la derecha que van las mujeres casadas. Junto a ellas se ve a las vírgenes, digamos, a las jovencitas. Pero también están las prostitutas, que están delante, una delante y la otra levantando una mano hacia Venus. Como siempre está todo lleno de amorcillos desparramados, hay cornucopias, hay racimos de uvas, hay una fuente, como no podía ser menos. Pero yo quiero que os fijéis sobre todo en este grupo de la izquierda. Es un grupo dionisíaco totalmente, pero la joven que está más a la izquierda de todas es Helena Fourment. Rubens alcanza aquí, digamos, el paroxismo del amor y de la exaltación erótica por su esposa. Digamos que no hubo un pintor que expresara con tanta franqueza y tanta desenvoltura el deseo sexual, el erotismo, la celebración de la vida como Rubens, hasta que apareció Picasso en el siglo XX. Pero si os fijáis en este grupo, yo no sé si él se pintó, yo he llegado a pensar que él es el del medio, pero bueno, porque se parece bastante. Pero lo que es maravilloso es ver a Helena levantada en brazos de ese sátiro y totalmente contenta y complacida. En la última etapa de su vida, Rubens es cuando pintó más cuadros mitológicos. Es cuando, digamos, que su pincel se vuelve más alegre y más libre. Él tenía que seguir pintando cuadros religiosos y retratos de todos los grandes señores, reyes y reinas que lo llamaban. Pero donde él se sentía feliz era en el mundo mitológico, recreando las historias de Ovidio y de otros. Entonces, en esos cuadros mitológicos, lo que aparece es, siempre hay unas constantes. Sitúa sus figuras en un locus amenus, que era un lugar agradable, placentero, pastoril, en el que había hierba mullida, corría el agua de un riachuelo o de una fuente, había árboles frondosos. Esos lugares amenos estaban habitados por ninfas, que eran esas
mujeres eternamente jóvenes, siempre bellas, que vagaban por los bosques, por las montañas, libres de las ataduras de las mujeres humanas, siempre acechadas, sin embargo, por lo masculino, que atisbaba entre los arbustos en forma de sátiros, de faunos. Pintó un montón de cuadros, no sé si 18 o 24, para la corte española, para Felipe IV, y por eso tenemos la suerte de tener tantos cuadros de Rubens en España también, y cuadros tan maravillosos. En este locus amenus se desarrollaban de todas formas grandes dramas, el ciclo de la vida y de la muerte, pero sobre todo lo que celebraba Rubens, como yo creo que ningún otro pintor ha existido jamás, era eso, la pasión por la vida, la alegría de vivir, el amor, el deseo, el erotismo. Otro de las características de estos cuadros rubensianos que suelen abundar es la cornucopia o cuerno de la abundancia. La cornucopia, su origen está en una lucha que mantuvo el dios fluvial Aqueloo, convertido en toro, contra Hércules. Y en esa lucha, Hércules le arrancó uno de los cuernos y lo arrojó a las aguas. Las ninfas lo recogieron y lo llenaron de flores y de frutos. Y desde entonces es el símbolo de la abundancia, de la fertilidad también. Y si ponéis la cuarta y última imagen, por favor. He elegido esta imagen y que además es la cubierta del maravilloso libro que presentamos hoy y que se titula Tres ninfas, es uno de los títulos porque ha tenido más, tres ninfas sujetando una cornucopia. Lo he elegido para concluir esta pequeña intervención sobre Rubens, porque también me parece uno de sus cuadros más maravillosos, más conmovedores. Fijaos en la belleza de esas mujeres, la vestida, que es exquisita, las dos, hay una desnuda, la del medio, otra medio desnuda. Fijaos en los ropajes, el azul, el rojo. Está pintado junto con un gran pintor flamenco que fue Franz Schneiders, que era uno de los mejores pintores de frutas, de animales y que colaboró muchísimo con Rubens. Pero de este cuadro me gustaría que os fijarais, sobre todo en el racimo de uvas. Me parece que contemplando estas uvas o estas frutas, porque también hay membrillos, hay ciruelas, uno no puede ya volver a ver las uvas de la misma manera después de haber contemplado esto, de lo hermoso y de lo vivo que está. Es como si se salieran del cuadro. Pero fijaros también en la granada abierta. En el suelo hay una sandía también abierta, un higo también abierto. Todos ellos símbolos de la feminidad, del sexo femenino. Es otro de los cuadros en el que Rubens expresa su absoluto e infinito amor por las mujeres. Y es con el que me gustaría concluir esta presentación, diciendo que a nosotros también nos está tocando vivir una etapa muy, muy oscura, como la que vivió Rubens, o quizá mucho más complicada todavía, porque hay muchísimos frentes abiertos. Y esta mañana pensaba, cuando estaba sumergiéndome en sus cuadros y en la alegría que me estaba transmitiendo, pensaba que es un consuelo en este tiempo acudir a Rubens en busca de eso, de alegría de vivir, de pasión por la vida.
Y otra manera es sumergiéndonos en este maravilloso libro que he tenido el honor de presentar ante vosotros, en el que están narrados todo lo que se puede saber y decir sobre este grandísimo pintor. Así que solo puedo concluir diciendo larga vida a Rubens y muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido esta tarde. Muchas gracias.